Miren, voy a invitarles a que abran sus Biblias en la carta o el libro escrito por Joel, o profecía, y vayan por favor al capítulo 2, voy a leer los versos 28 al 32. Hermano querido, y los que nos siguen a través de el canal, les ruego por favor que pongan mucha atención a este mensaje. Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Dice: y después de esto derribaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Padre, muchas gracias por tu palabra y te imploramos, oh Señor nuestro, que la bendigas a nuestro bien, porque te lo pedimos esto con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un llamado a la salvación es como titulo esta exposición. Y saben una cosa, si hay una frase que resalta en toda la carta o libro, no sé cómo le quieran llamar, de Joel, es el día de Jehová. Aparece 5 veces utilizada esta frase. Aparece en el capítulo 1, verso 15, aparece 3 veces en el capítulo 2, en el verso 1, verso 11, y acá en el versículo 31, y la otra vez, o la quinta vez, es en el capítulo 3, versículo 14. En un capítulo, o sea, en 3 capítulos, debo decir, de esta carta o este libro, que aparezca 5 veces este asunto, pienso yo que debe llamarnos la atención a aquellos que ponen, que buscan los detalles. Sin embargo, ¿se dio cuenta usted que en el verso 31 del capítulo que acabo de leer se describe o se agrega una frase que es grande y espantoso? El día de Jehová, que es grande y espantoso. Y acá yo quiero recalcar que Joel no está haciendo exageraciones. Hoy día, cuando miramos los medios de difusión, notamos que se ha puesto de moda el sensacionalismo, se explota la exageración de las cosas para captar la atención de la gente. Me molesta enormemente que esas tendencias propagandistas se han metido también adentro de la iglesia. Y hoy lo que encontramos es sensacionalismo dentro de la iglesia y en la predicación de púlpito. Se exageran las cosas. Y se exageran para, por un lado, agarrar la atención de la gente y probablemente después de tenerlos allí agarrados, ¿no?, constantemente. A la gente le gusta este tipo de exageraciones. Pero miren, ¿saben una cosa? Para mí una exageración es mentira. Cuando exageramos las cosas, le estamos agregando para poder impresionar a la gente. Joel no es un individuo que hace exageraciones para impresionar a la audiencia. Nos está diciendo las cosas como son. Tal es así que si usted se va al capítulo 1, note que al fin del cuenta no son los caprichos de Joel lo que está diciendo en el capítulo 2, sino que dice allí palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Así que tomemos nota de eso, no hay ningún tipo de exageración. Con esto lo que quiere Joel
y en última instancia Dios, que es el que lo inspira, es de grabar en la mente del lector, incluso de la audiencia que lo escuchaba al profeta, a tomar nota de la intensidad y el terror de ese día que se avecina, que menciona este hombre. Definitivamente se trata de un día de juicio. Ahora, noten ustedes que entonces, por lo que vemos allí, hay un día. La palabra hebrea yom acá está bien, habla de un día, puede ser un día de 24 horas, pero no está tanto pensando en un día de 24 horas, sino en un momento específico en la historia, donde vamos a ser testigos, la humanidad, de este fenómeno que menciona el escritor Joel. Así que se habla del día y se habla también de ese día. O sea que hay un momento específico en la historia, en los planes de Dios, en el trazado eterno, donde Dios va a manifestar este fenómeno que nos menciona Joel, en este caso de las Escrituras. Así que será, acá tenemos que usar un poco la imaginación, un día que va a producir un terror, la palabra es bastante dramática en el original, un espanto tremendo como no se registró jamás en la historia. Cuando uno se pone a pensar un poquito en la evolución de la historia humana, tenemos momentos que han causado un terror casi indescriptible. Bíblicamente hablando, tenemos el diluvio del Génesis. Yo no sé, ninguno estuvo ahí, pero imaginamos más o menos por lo que nos relatan los registros bíblicos de la desesperación que habrán tenido y el terror por el cual habrán atravesado las personas que ven que todo comienza a anegarse en agua, y ya quizás, pienso yo, cuando llegaba al cuello y veían que no había de dónde agarrarse para poder salvarse. Debe haber sido algo tremendo. Terror debe haber producido cuando descendía fuego del cielo en las ciudades de Sodoma y Gomorra y la gente era calcinada. No sé qué tan precipitado y qué repentino fue eso, cuánto tiempo duró la quema de gente. Puede haber sido una cuestión de fracción de segundos, o tal vez el fuego que avanzaba por todas partes, yo no lo sé. Lo cierto es que fueron consumidas las ciudades, pero el pánico, sin duda que cuando vieron esa masa de fuego destructiva, debe haber producido un terror tremendo. Cuando Jerusalén era sitiada por los romanos en la década del primer siglo del cristianismo, en el año 70 de nuestra era, todavía nos queda vivo en la retina de nuestros ojos los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cómo esa gente tuvo que saborear los horrores de la guerra. Hay momentos en la historia que se nos graban en la psiquis y que nos llevan a pensar qué sería de mí si estuviese pasando por esa situación. ¡Terror! Ninguno de esos eventos aparentemente se comparan a esto que está describiendo Joel, un día de gran pánico en la civilización humana. Y esto es coincidente con lo que decían otros escritores del Antiguo Testamento. Voy a citar algunos para que se den cuenta que esta gente no tomaba livianamente esto que menciona Joel en este caso. Isaías, yo se los leo, no, si quieren buscarlo, búsquenlo, no, si no, bueno, capítulo 3, verso 9 dice, escúcheme bien, he aquí el día de Jehová. Y luego agrega esto que es importante, dice, el día de Jehová viene. No es una opción, no es a lo mejor, si las cosas no se mejoran en este mundo, entonces vamos a desembocar en un día tremendo de juicio. No, Señor, no se equivoque. Los escritores no nos dejaron en un tal vez. Si no se cambia el curso de cosas, vamos a terminar en esto. No, nos dan absoluta seguridad de que así va a suceder. Otra vez, el día de Jehová viene. Y menciona las características de ese día. Dice, es terrible y de indignación y ardor de ira. Y luego agrega el propósito. Dice, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Qué me cuentan ustedes? Esto no es juguete,
es un asunto muy serio. Si nos vamos a Ezequiel, suponer, en el capítulo 13, versículos 1 al 5, y acá muchos de los predicadores actuales deberían tomar nota de esto, dice: vino a mí palabra de Jehová, es decir, a Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, escuche esto, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Profetiza contra los predicadores, lisa y llanamente. Los profetas eran los encargados de llevar la voz y voluntad de Dios al pueblo. Eran los predicadores de Israel. A veces cuando hablamos de profetas y profecía hablamos de todo lo que tiene que ver con el futuro, ¿no es cierto? Y nos olvidamos que gran parte del trabajo profético no es hablar de lo que va a pasar, sino de predicar, ¿no es cierto? De aplicar la palabra de Dios al pueblo, de orientar espiritualmente al pueblo. Profetiza a los que predican, a los profetas de Israel. Y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. En otras palabras, mentirosos. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Lo que está diciendo Ezequiel, o Dios en este caso es el que hace la censura, es que los profetas debieron predicar y levantar un muro de protección, un muro espiritual. La enseñanza debía prevenir, debía advertir a las personas, y de tal forma que entonces ahora puedan entregar sus vidas al Señor como corresponde. Pero los engañaron, les mintieron, los estafaron, les dieron visiones falsas para agarrar al pueblo, los dejaron sin protección divina, y el día de Jehová viene sobre ellos con destrucción total. La iglesia de Cristo en la actualidad está llena de falsos profetas, falsos maestros, que están dejando al pueblo sin muros, que están dejando a la gente expuesta al día del juicio terrible del Señor. Sofonías, otro de los grandes hombres del pasado, en el capítulo 2, versos 1 al 3, tenemos un llamado doble, llamo yo, ¿no es cierto?, podríamos decir de este señor, según como, en fin, dividamos las palabras del caballero este. Pero tenemos un llamado a congregarnos. Dice este señor: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, sin vergüenza, nación sin parámetros morales. Cuando yo leo estas cosas que se escribieron unos miles de años atrás y miro la sociedad en la que estoy viviendo en la actualidad, digo, pero parece mentira lo actual que es la Escritura. No hemos aprendido absolutamente nada de las experiencias del pasado. El hombre de hoy es inmoral, es impuro, es un desvergonzado. Toda la sociedad se mueve en esos parámetros. Nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. Y aquí es el decreto de Dios. Dice: el día se pasa como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Este hombre dice: antes de que llegue ese día, congréguense por favor y consideren, mediten, reflexionen. Ese es el primer llamado. El segundo llamado de Sofonías es verso 3: buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Miren, si ustedes no ven un llamado de advertencia grave y serio, yo no sé francamente qué es lo que nos puede impresionar a nosotros. Ahí cuando Sofonías dice: el día se pasa como el tamo, nos está diciendo que el día pasa pronto.
Nosotros vivimos totalmente despreocupados que el tiempo se está yendo y pasa a una velocidad tremenda. Se está acabando el tiempo de la gracia que nos está ofreciendo la salida de este día terrible y nos llama entonces a buscar a Dios. A mí me llama la atención la ironía que encontramos en esto, porque siglos más adelante el apóstol Pablo va a escribir la carta a los romanos y va a decir, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y uno se queda, bueno, pero a ver, Pablo, ¿cómo es esto? En los tiempos de Sofonías se nos hacía un llamado de buscar a Dios, y ahora inspirado por el mismo Dios, Pablo dice, no hay ni siquiera una persona que busque a Dios. ¿Cómo es esto? Y lo que encontramos es la evidencia que el llamado de Dios no se tuvo en cuenta jamás de los jamases. Dios se pasa llamándonos, búsquenme, busquen a Dios, busquen la compasión. Y no hay una sola persona que busque a Dios, a menos que Dios salga a buscarlo a él. Y ese es el juicio de Pablo. Después de semejante llamado de Sofonías, Pablo llega a la conclusión que no hubo ninguno, ni una sola persona que haya escuchado las advertencias de los profetas del Antiguo Testamento. No buscaban a Dios. Y nosotros somos tan sordos como ellos, porque no podemos decir que la sociedad presente o contemporánea, nuestro precioso continente latinoamericano, está buscando a Dios, porque cada vez estamos más lejos de la cruz. En el Nuevo Testamento, el día del Señor, el día de Jehová, se le identifica como el día del Señor. Apunta al mismo fenómeno escatológico. Algunos tratan de hacer unas distinciones bastante raras entre el día de Jehová, el día del Señor y cosas por el estilo, que son eventos diferentes. Pero no, cuando hacemos un análisis un poquito más crítico y concienzudo de los textos, nos damos cuenta que está apuntando a la misma cosa. Por ejemplo, Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 y 3, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Prácticamente hace eco a las palabras que nos hacen los escritores del Antiguo Testamento. El día del Señor va a venir. Y dice, y vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Así que tenemos una sociedad humana que vive completamente despreocupada de las advertencias de Dios. Inclusive vamos a escuchar la narrativa actual de paz y de prosperidad económica y social. Y cuando nos quedemos relajados y tranquilos pensando que todas las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento han pasado de largo, no se han cumplido, dice, vendrá destrucción repentina y quedarán todos pasmados de horror y de espanto. La segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses dice algo semejante, a ver si la puedo encontrar. Si me están siguiendo ahí, capítulo 2, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía, o sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Noten ustedes que lo que está indicando este hombre es, algunos esperaban que el día del Señor venía ya a la vuelta de la esquina, y Pablo dice, no, momento, eso es cosa del Señor. Pero luego dice, hay dos cosas que van a suceder que presiden la venida de ese gran día. Uno es la apostasía. Esta palabra es muy interesante en el idioma griego. Más o menos podríamos traducirla como un abandono de la fe original. Es la fe apostólica, la fe que se nos dio como herencia para cuidar, para preservar y predicar a las naciones.
Y hoy esa fe apostólica no existe casi. Hoy lo que hemos hecho es una payasada con las doctrinas apostólicas. Lo que hemos hecho es apostatar de nuestros principios. Hemos dejado que se secuestren la iglesia al paganismo, que la gente escuche cualquier cosa. Ya no queremos escuchar las voces de los apóstoles antiguos que nos predican lo que recibieron del Señor. Hoy escuchamos a los charlatanes que nos venden cualquier cosa. La apostasía ya está en vigencia en nuestros días. Y luego habla en segundo lugar de la aparición del hombre, del pecado, que bueno, no sé si andará dando vuelta por ahí o todavía no nació, qué sé yo. Por lo menos aquí tenemos a Pablo diciéndonos, ese día del Señor va a venir, aunque se van a dar algunas situaciones como las que acabo de mencionar antes de su regreso. Primera de Pedro, capítulo 3. A ver, Pedro escribe unos 10 años después, más o menos, de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y es interesante porque Pedro va a prácticamente repetir lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, esto es interesante porque uno podría arguir de que, bueno, Pedro está tomando prestadas las palabras de Pablo para hacer la misma conclusión. Pero si creemos en la inspiración de las Escrituras, ambos hombres fueron movidos por el Espíritu de Dios. Y si Pedro escogió las palabras del apóstol Pablo, es dirigido por el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que quiere hacernos entender esto, que el día del Señor viene. Y que viene a asaltar, viene como ladrón en la noche en forma repentina sin que nadie lo espere. Y allí vendrá el fin. Pedro presenta un cuadro terrible. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Así que entonces esto de cuando Joel dice en el verso 31, día grande y espantoso, es coincidente con otros escritores de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Esto no es un juego. Y nos pone en alerta en un momento en que la gente vive completamente despreocupada. Despreocupada porque están desconectados de la llegada de ese día terrible. La despreocupación que se experimenta hoy es exactamente la misma que padecía el pueblo de Israel en los días de Joel. Nos vamos todos los días a trabajar. Estamos envueltos en nuestros quehaceres. Y no pensamos que al abrir la puerta de casa y poner el pie fuera de los umbrales de esa casa, es posible que ese sea el momento en que el día del Señor venga. Nos acordamos de estas cosas cuando escuchamos una predicación acerca del asunto. Esta mañana se van a ir todos a casa pensando y quizás con un poco de miedo porque puede ser que venga el día del Señor. Me alegro porque esto es serio. Esto no es un juego. El día del juicio viene, está decretado, está determinado. Y Dios empieza su juicio en casa primero para limpiarla y preparar a la humanidad para ese día que ya viene anunciado desde hace mucho tiempo atrás. Y sin embargo vivimos despreocupados. La semana que viene es la final del Mundial. Probablemente estemos pensando más en la final del Mundial, y a mí también me gusta el fútbol, que en el hecho de que por ahí viene Cristo. En medio de su relajamiento espiritual, nos dice Joel capítulo 1, palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? La respuesta es una pregunta retórica, es un rotundo no, nunca, jamás. Acá lo que se está tomando como escenario en la profecía de Joel, eso después ustedes en casa lo pueden estudiar con más detalle, es una invasión de langostas que destruyó toda la tierra. Y aparentemente por los detalles que vemos en el libro porque, en fin, el Medio Oriente
A menudo hay invasiones de langosta, pero acá llama poderosamente la atención que se toma esta tragedia para apuntar, para ser un tipo de aquel día del Señor. Si ustedes se van al capítulo 1 y lo leen después con cuidado en casa, van a ver cómo Joel describe la invasión de langosta como devastando totalmente la economía nacional. Destroza absolutamente todo. En el capítulo 2, esto es una síntesis que le estoy haciendo, no podemos leer ahora todo el libro, pero el capítulo 2, entonces, versos 1 al 11, nos habla entonces de una invasión comparada con un gran ejército que arrasa con todo. En los comentarios antiguos se interpretó este capítulo 2 como la invasión probablemente de Siria o Asiria, yo no sé, de un ejército del norte. Es un grave error de interpretación, porque no está diciendo que es una invasión de un ejército formados por hombres. Noten rapidito, para probarles la tesis, versículo 2, en la parte del medio dice, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Y claro, cuando se lee eso dicen, bueno, es un ejército. No, pero hay que seguir leyendo. Verso 4 dice, su aspecto como aspecto de caballos. No está hablando de hombres. Un hombre no tiene aspecto de caballo. Dice, como gente de a caballo correrán. Verso 5 aparece otra partícula comparativa. Dice, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Y otra vez dice, como sonidos de llamas de fuego que consumen hojarasca. Se dan cuenta, los ejércitos, un hombre no hace ese tipo de ruidos. Otra vez, verso 5, una comparación. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. No es un pueblo fuerte, es como un pueblo fuerte. Verso 7, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Versículo 8 en la parte final, aún cayendo sobre la espada no se herirán. Ningún soldado que cae sobre la espada pasa sin herirse. Está hablando de las langostas. La langosta cae sobre la espada y no la pueden herir. Dice, sube por los muros, se mete por todas partes, va a arrasar como un ejército, bien formado, bien organizado. Invadirán la tierra y dejarán todo seco. No es un ejército de hombres, es el ejército de Dios, usando estas langostas para traer ese día de Jehová, para enjuiciar a un pueblo rebelde que no escucha, que no pone atención al llamado de Dios. Vamos al capítulo 2, versos 12 hasta el 27, y tenemos entonces el bendito y precioso y aromático llamado de Dios al arrepentimiento y la restauración. Y luego en el capítulo 3, sí, tenemos ya el aspecto escatológico de Joel, donde nos habla de aquel gran día del Señor que vendrá en el futuro, donde ya no es el pueblo de Israel, sino las naciones de la tierra que serán juzgadas. Y allí, en medio de eso, aparece el pasaje entonces que acabo de leer para contextualizarlos en el libro. Y dice entonces, verso 28, y después de esto, ¿qué? Bueno, después de aquella invasión de langostas y la restauración y perdón de Dios que devuelve la economía a la nación, va a haber un momento específico después de aquel momento histórico de juicio, que es un tipo del juicio que vendrá después. Después de esto haré algo. Bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que va a suceder después de esto? Y dice, derramaré mi espíritu. La palabra shafar en hebreo, cuando se habla de derramar, y esto quiero que tomen nota porque hoy existe una teología un poco extraña acerca del envío del Espíritu Santo, donde hay procesos intermitentes de varias unciones, varios estadios donde Dios envía el Espíritu en el momento de la conversión y después lo manda otra vez y después otra vez. No condice con lo que dice Joel. Cuando él usa la palabra shafar está diciendo que es derramado de una vez por todas, totalmente. La palabra shafar significa tener para que se dé una idea del concepto, de un recipiente lleno de algo y se vacía completamente. Eso es lo que quiere decir el texto original. Dice que vendrá definitivamente el Espíritu Santo, será derramado sobre todos.
algo que no sucede en los tiempos de Israel. El Espíritu era enviado para preparar a una persona para una tarea específica, a una persona específica, y luego ese Espíritu era extraído. Dios en medio de ellos era el tema del Antiguo Testamento. Pero después de estos eventos dice Dios: derramaré mi Espíritu totalmente sobre la gente. Noten que dice sobre toda carne. No significa universalismo, que el Espíritu será derramado sobre todos los seres humanos, sino que va a trascender al pueblo de Israel. El Espíritu Santo será derramado, vendrá el momento en la historia en que será dado a judíos y a no judíos, a los gentiles. Antes, esto era extraño para el pueblo de Joel, para el pueblo de Israel en estos días. No podían concebir esta idea. No la pudieron concebir en los tiempos de Jesucristo los judíos. Y aún en la predicación apostólica encontraban obstáculos de aceptar la realidad de que los gentiles también estaban incluidos en el programa de salvación. Derramaré mi Espíritu completamente sobre toda carne, sobre judíos y no judíos. Y es por eso que hoy nosotros decimos: amén, Señor, yo soy un hijo tuyo. Me alcanzó tu gracia soberana para salvación, para resguardarme de ese terrible día que viene, ya pronosticado por aquellos grandes hombres. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Cómo interpretamos nosotros las palabras de Joel? ¿Qué aplicación tiene esto que sucedió? Hay un debate de cuándo se escribió la carta. Algunos estiman siglo VIII antes de Cristo. Hay no es muy claro quién es este personaje, por eso es que no les di mucho trasfondo, porque es un poco difícil determinar quién fue este Joel, de qué época es. Hay mucho para hablar de eso. Pero me interesa el contenido del mensaje, no Joel. Y la pregunta es, bueno, pero ¿qué es relevante? ¿Cómo interpreto las palabras de Joel para nosotros en el siglo XXI? Para hoy, ahora que salimos de la iglesia. ¿Qué es lo que este hombre me quiere decir? ¿Cómo lo interpreto? El mejor intérprete que yo he encontrado es otro hombre inspirado de Dios, el apóstol San Pedro. Si ustedes se van un poquito rápido al libro de los Hechos, en el capítulo 2, allí tenemos al que tiene autoridad para decirnos, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente, de qué está hablando Joel en aquella bendita profecía? Y créame que he consultado con comentarios bíblicos acerca de esto y no me gustó ninguno. Ningún comentario bíblico me dejó satisfecho. Especialmente, y ahora lo vamos a ver, en cuanto al tema de visiones y sueños. El apóstol Pedro nos dice en el capítulo, noten ustedes que creo que todos conocemos este incidente, es el día de Pentecostés. El Espíritu Santo capacitó a los discípulos para predicar las maravillas de Dios. La gente no entendió lo que estaba pasando. Ahora no me voy a concentrar en todos los detalles de la manifestación del Espíritu, ya di una serie acerca de esos. Pero cuando salen y los escuchan hablar en estos idiomas, los que estaban allí se preguntaron, dice el verso 11, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este fenómeno? Y Pedro entonces, movido por el Espíritu de Dios, responde en el versículo 16 diciendo, mas esto es. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Es llevarnos a Joel. Esto es lo que dijo Joel. No tratemos de sacarle a Joel más información de lo que la misma Escritura nos está diciendo que quiso decir. A veces leo interpretaciones de Joel que son descabelladas, tratando de ponerle a Joel interpretaciones que no corresponden. Este hombre es el autorizado. Él es el que nos dice qué es lo que estaba diciendo Joel y cómo interpretarlo. Y él dice, esto que ustedes ven, esta manifestación del Espíritu de Dios, es lo que nos estaba hablando Joel en el Antiguo Testamento. Déjeme hacer un paréntesis, porque esto que le voy a decir es muy importante. Porque hay muchas personas hoy que están usando el libro de Joel y las palabras específicamente que aparecen ahí en el verso 28, sin consultar con Pedro, para justificar que en la actualidad
estamos observando el cumplimiento de la profecía de Joel hoy, en el siglo XXI, teniendo chicos que profetizan, gentes que tienen sueños y visiones. Que hoy se están cumpliendo las palabras del profeta Joel. Pasamos de largo a Pedro. Hacemos este destornillamiento de la Escritura, sacamos una tuerca y dejamos solamente una en su lugar, y nosotros somos los intérpretes de la Escritura en lugar de la Escritura interpretar la Escritura. Vi hoy, esta semana me puse a hacer una investigación de varios predicadores en YouTube que hacían la exposición de Joel, y me llamó la atención que la gran mayoría de los que escuché, que están publicados, hablan en este movimiento carismático que la profecía de Joel se está cumpliendo ahora. Y es por eso que la gente tiene visiones y sueños, los que no son judíos. Muy bien, vamos a parar un poco, y yo quiero que por favor me siga un poquito y veamos a ver cómo encaramos las Escrituras en este tema tan importante. Ahora, ante todo, noten ustedes que si bien es cierto, otra vez vuelva a Joel, porque es con Joel que quiero trabajar, si no tiene su Biblia no va a perder el sentido o el hilo de la exposición. Noten ustedes que si bien es cierto que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, y eso está avalado porque luego en el verso 29 dice: también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es cierto, no podemos negar que dice sobre todo será derramado mi espíritu, pero sin embargo no profetizará toda carne. ¿Tomó nota usted de eso? Dice: mi espíritu será derramado sobre toda carne. Y dice: profetizará no toda carne, verán visiones toda carne, tendrán sueños toda carne, sino que dice: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Quiénes son vuestros hijos? Los del pueblo, los que son descendientes de la nación. Noten ustedes que profetizarán los hijos, no los ancianos. Este hombre pasa de lo general a lo específico, dirigido por el Espíritu de Dios. Usted no puede mover el patrón de la revelación. Si el escritor dice que derrama el Espíritu sobre toda carne y pasa de lo general a lo específico, es para que tomemos nota. Cuando dice allí más adelante: vuestros ancianos soñarán sueños, no dice vuestros hijos, dice vuestros ancianos. Es específico. Cuando dice vuestros jóvenes verán visiones, no la verán los ancianos, la verán los hijos. Está diciendo: esto va a suceder de esta manera. Son los del pueblo, la descendencia de esta gente, no los gentiles. Cuando nosotros aplicamos las palabras de Joel a los fenómenos de visiones y sueños hoy, a los no gentiles, no estamos interpretando a Joel, estamos reinterpretando lo que se nos da la gana para justificar y dar una explicación a fenómenos que se están dando, sí, dentro de la iglesia. ¿Hay gente que sueña? Claro que sí. ¿Hay gente que tiene visiones? Claro que sí. ¿Hay gente que profetiza? No se puede negar, es una realidad. Pero ¿es eso lo que habló Joel? ¡No! Eso no es lo que profetizó Joel. Eso son cosas que están sucediendo, pero ¿son de Dios? ¿Ese es el cumplimiento de la profecía de Dios? No, señor. Yo estoy llegando a esa conclusión. Pedro me dijo: lo que sucedió con Joel es esto que ustedes ven ahora. Cuando preguntaron de qué se trata este asunto, Pedro dijo: esto es de lo que habló Joel. Es interesante cuando seguimos analizando el asunto que en el Antiguo Testamento hubo varios personajes que tuvieron sueños y visiones. Y trasladamos aquellas experiencias a la iglesia contemporánea sin preguntar por qué Dios habló en sueños y visiones en el Antiguo Testamento. Porque Dios podría hablar, Dios habló en el Nuevo Testamento a través de su palabra o los apóstoles, pero ¿por qué razón hay un cambio de patrones?
No solamente eso, pero ¿cuánta gente tuvo sueños o visiones? Y saben una cosa, conté 11 personas nada más. No es tanto el bochinche que hacen ahora. 11 personas que recibieron comunicación por medio de sueños. Y el propósito de esos sueños, esas visitaciones, era para Dios comunicar mensajes a estas personas. Todavía no existía la Biblia, no existía el canon. Y la única manera que Dios escogía, estaba en formación, el canon estaba en progreso, no está cerrado todavía. Se está armando la escritura, si me permiten la expresión. Lo único que andaba dando vuelta en el tiempo profético eran el Pentateuco. Así que Dios hablaba a los patriarcas y a aquellos hombres en esta forma directa a través de sueños y visiones, que eventualmente se van a convertir en parte de la revelación escrita. Ahora, yo me pregunto, bueno, fenómeno, tenemos personajes, qué sé yo, hay varios en la Biblia, ¿no? Que tuvieron Daniel, Josué, qué sé yo, Abraham. ¿Cómo sabemos que estas personas que nos cuentan que tuvieron visiones, cómo sé yo que no tuvieron un sueño como nosotros? Y que ellos concluyeron, bueno, Dios me visitó anoche y me habló. ¿Cómo lo sé? Porque si viene usted y me dice, mire pastor, tuve un sueño, anoche me visitó Dios. Yo le voy a preguntar, ¿y usted cómo sabe que lo visitó Dios? Porque yo también he tenido sueños y visiones. Yo también he soñado con el cielo y qué sé yo, estas cosas. Y yo no me levanté a la mañana diciendo, Señor, gracias que me hablaste en el sueño. Yo me siento y digo, Señor, ¿qué es esto? Y voy a las Escrituras. No me trago el cuento del sueño, porque mi mente me puede engañar. Puede ser que tuve una pesadilla, un sueño, alguna cosa, y lo voy a interpretar como es palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé yo que estos hombres, que la Biblia dice que tuvieron sueños, realmente tuvieron comunicación de Dios? Ahora, en el siglo XXI. Porque Dios lo dice. Si me lo dice Josué, no tengo nada que hacer con Josué, no le puedo creer. Es su experiencia personal. Pero acepto eso como palabra de Dios porque la Biblia me dice que esa manifestación fue una manifestación de Dios. Y nos dice que recibieron palabra de Dios. Hoy yo sé, puedo certificar, porque la Biblia me lo dice, que la experiencia de esos hombres fue la comunicación divina. La Biblia certifica eso. Dios mismo en la inspiración es el testigo de sí mismo, no de Josué, sino de él mismo. Yo hablé a este hombre, yo doy testimonio, yo soy el que gratifico al hombre con esta revelación y yo soy el que doy el testimonio que yo hablé a estos hombres por sueños y visiones. No es Josué contándome el asunto, Dios me lo cuenta a través de la revelación, por eso es que lo creo. El escritor de Hebreos en el capítulo 1 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos tiempos o en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, desde la perspectiva de actual, ¿no es cierto? Nos preguntamos, bueno, ¿cómo sé yo que Dios habla en sueños y visiones? La Biblia me lo dice. En el Evangelio según San Juan, déjeme que le muestre algo, para mostrarle hasta qué grado de soberbia hemos llegado la iglesia contemporánea. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, Jesús es el que nos habla. Y observe lo que dice nuestro bendito Salvador y Maestro. Ahora va a ver a dónde quiero llegar con todo esto, ¿no? En el capítulo 5, dice en el verso 31, yo, Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, escucha bien, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué tal? Jesús dice, si yo testifico de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y entonces dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Así que toma nota, Jesús, no voy a playarme en todo eso otra vez, hagan el ejercicio en casa de leer todo. Jesús dice, mi testimonio está avalado. No es yo digo, Él dice, mi Padre dice.
Si yo vengo de mí mismo y le hablo a ustedes, es la opinión de Jesús, un carpintero. Pero mi testimonio viene avalado por el que me envió, el Dios Todopoderoso. Mi Padre es el que da el testimonio. Lo mismo que sucedía con aquellos hombres en el Antiguo Testamento. No daban ellos testimonio de sí mismos. Dios da testimonio. Yo les hablé a estos hombres con visiones, con sueños. Yo lo digo. El asunto es aceptar si creemos o no a la palabra de Dios. En el capítulo 8 también de Juan, otra vez Jesucristo, dice allí que, versículo 12, otra vez Jesús les habla diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Se basaban en el libro de Deuteronomio, la ley que decía que el testimonio tenía que ser por 2 o más personas. Tú estás hablando de ti mismo. Jesús entonces le responde: aunque sí, yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Parece una contradicción a lo que dijo antes, pero ahora lo que les está indicando es: yo sé de dónde vengo, yo sé quién soy. No me puedo engañar a mí mismo. Dice: yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, no juzgáis yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, y escucha, sino yo y el que me envió, el Padre. Dice: y en nuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Hoy día se levanta un mequetrefe por ahí y dice: yo tuve un sueño, Dios me habló. ¿Con qué autoridad me vienes a hablar a mí de que Dios te habló a ti? Si no tienes testigo, tú eres el único testigo. Hasta que Dios no abra los cielos y me hable a mí y me diga: yo envié a esta persona, tu testimonio es falso, no tiene ningún valor. Lo que está sucediendo hoy es una patraña, es ignorar las Escrituras para fanfarronear que estamos más cerca de Dios, que Dios está cumpliendo su profecía conmigo. No, Señor. No, Señor. Yo he tenido sueños. ¿Usted me escuchó alguna vez pararme en el púlpito a decirles: hermanos, les voy a contar el sueño que me reveló el Señor ayer? Y he tenido varios. Usted me vio, me escuchó, lo conjuro a que me acuse de públicamente. ¿Me escuchó alguna vez decir: tuve una visión para ustedes, el Señor me habló en visión? Y he tenido visiones. Pero usted nunca me va a escuchar pararme en el púlpito a contarle mis experiencias, porque yo mismo no sé si fueron de Dios o de qué. Y francamente no me interesa. A mí lo que me interesa es abrir las Escrituras. Cuando Pablo escribió a Timoteo, le dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No dijo que los sueños y las visiones me van a equipar. La palabra de Dios es la única autoridad para equiparnos a vivir el cristianismo como corresponde. Hoy cerramos las Escrituras, las interpretamos como se nos da la gana, y una vez cerrada vamos corriendo detrás de visiones, salimos de cacería a escuchar sueños y disparates. Y es por eso que la iglesia hoy es inefectiva, como Israel en los tiempos de Joel. Y Dios le dijo: se te está acabando el tiempo, nación. Viene el día del juicio. Ahora, ¿cuál es el propósito de Joel entonces? Es anunciar el día, decir que va a haber un momento en que Dios derramará su espíritu. ¿Y todo esto para qué? A esto va Joel, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ese es el objetivo del mensaje. Dios envió a su espíritu porque el hombre sin la ayuda de Dios no escucha, no busca a Dios.
Pedro nos lo prueba en Romanos, dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Tal es así que se habla de un remanente, se dio cuenta al final del versículo 32, dice, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. El pueblo está escuchando a Joel y el pueblo no escuchó a Joel, excepto aquellos que Dios se guardó de toda esta partida de tarugos. Yo me escogí, si no fuese por la elección de Dios de agarrar a algunos, nadie está preparado para aquel gran día de juicio. El hombre es duro, es obstinado, es tenaz en su pecado, sordo en lo espiritual, no quiere responder y no puede responder al mensaje de Dios. Y es por eso que Dios dice, tengo que mandar, derramar de mi espíritu para que la gente entienda mi llamado de salvación y esperanza frente a un día terrible, horroroso de juicio. Para terminar, ¿está escuchando usted lo que le estoy diciendo? ¿O va a salir de acá como salieron la gente en los tiempos de Joel? En los tiempos de Pedro, cuando él predicó ese primer sermón que dijo que era el cumplimiento de lo que había pasado, de lo que había dicho Joel, la gente se arrepintió. Dijo, ¿qué tenemos que hacer? Usted vaya acá, se lea todo ese hermoso sermón de Pedro y va a notar que lo que la gente al escuchar a Pedro todo esto dijo, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y él les dijo, arrepiéntanse, acepten al Cristo que han rechazado, vuestros padres, vuestros hijos. Dios ciertamente les habló con visiones y sueños. Tenemos, son 6 casos en el Nuevo Testamento donde hubo visiones. Hoy yo no sé cómo agarramos la escritura, pero hubo solamente 6 casos. El primer caso es José. Cuando Dios le dijo, José, vas a tener un hijo. Bueno, María, ¿no? Y son los primeros 4 casos de sueños fueron a José. Así que ya tenemos que descartar 4 manifestaciones de comunicaciones en sueño en una sola persona que fue José. La segunda persona que encontramos en el Nuevo Testamento, que yo me acuerde, es la esposa de Pilato. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo, mira, ten cuidado con este hombre, no lo toques, no te metas. Y el otro caso de sueños fue cuando los magos fueron avisados en sueños, no vuelvan a Herodes porque les corta la cabeza. Y agarraron para otro lado. Usted no vuelve a encontrar en todo el Nuevo Testamento un solo caso de sueños y visiones. Haga el survey. Yo lo desafío, hágalo. Yo no me lo estoy inventando eso. Los únicos casos. Y me va a decir usted ahora, la palabra de Dios me muestra casos excepcionales. Y usted me va a decir que ahora Dios cambió la manera de comunicarse. Porque usted dice, no. Hoy Dios nos habla a través de su palabra, no por sueños, porque todo lo que Dios tiene que revelarnos acerca de cosas espirituales y la venida de Cristo y el juicio de Dios está contenido en la palabra de Dios. Dios no va a agregar ni va a quitar nada de lo que ha revelado en un sueño o en una visión. Saquémonos estas cosas místicas de la cabeza y empecemos a vivir el cristianismo predicando las maravillas de Dios como hicieron aquellos hombres, porque Dios nos derramó su espíritu para que salgamos al mundo a predicar el mensaje de salvación. Y como dice este hombre, todo aquel que invocare el nombre de Jehová, esa persona será salva, porque Dios nos ha ofrecido eso antes de ese gran día. Ven a los pies de Cristo por el amor de Dios. Acepta la salvación antes que sea tarde. El día del juicio está decretado. Los tiempos están cerrados. Sucederá. Vendrá el día del Señor. Puede ser que venga ahora mismo cuando salgamos a la calle. Mañana, la semana que viene. Yo no lo sé cuándo será. La Biblia nos dice que sí será. Que hay un día. Está determinado. Está decretado. No es un quizás. Es una realidad. Y Dios nos está dando el tiempo, como le estaba dando en los tiempos de Joel, el tiempo para buscar a Dios y arrepentirse y de esa manera ser coronados con la salvación que no merecen. Acércate a esa cruz. Acepta la salvación. No dejes pasar la salvación de largo.
Si eres salvo, ve y háblale al que está perdido. Háblale de la salvación. No dejes que caiga víctima de ese juicio, de ese día terrible. Evangelicemos, prediquemos. Para eso habló Joel, para eso derramó Dios el Espíritu Santo, para capacitarnos para predicar las maravillas de Dios para vida eterna. Para eso somos iglesia, para eso existimos en esta comunidad, para eso Dios te ha traído a esta ciudad, para que seas un testigo de Cristo. Así como habló Dios a través de Joel, Dios nos habla ahora a través de su santa palabra y nos dice, vayamos y compartamos este mensaje como lo hizo Joel con su nación. Y ojalá entonces que Dios, como dice el profeta, se apiade del juicio que tiene determinado. Va a suceder, pero se apiade de algunos y los traiga la salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, vivimos en tiempos peligrosos de imprudencia, despreocupación total. A la gente no le importa, Señor, tu oráculo. No le interesa. Lo trágico es que la iglesia ha caído en lo mismo. A la iglesia en general no le está interesando tu palabra, sino que salen de cacería, detrás de experiencias místicas, de cosas extrañas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser voceros tuyos, a abrir más las Escrituras, a predicar, siendo que nos has bañado con tu Espíritu, Señor, para hacerlo. Quita el desengaño que hay hoy. Anímanos, por favor. Ayúdanos a cumplir la misión. De la misma forma que lo hizo Joel con los de su nación en aquellos días, que tuvo que saborear la crisis de aquella invasión de langostas y era un predecesor de aquel juicio destructivo que vendría a la humanidad. Hoy, Señor, las tragedias que suceden en el mundo todavía no nos llaman, no nos hablan acerca de la cruz. Pasamos desapercibidos, Señor, frente a esa cruz. Sálvanos, que tu pueblo perece. Sálvanos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.